El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la serie Dios es mi fortaleza y escudo. La semana pasada estuvimos viendo que a pesar de las circunstancias o la situación en contra nuestra, Dios siempre está con nosotros. ¿Cuándo lo creen? ¿Verdad? Y Dios siempre será y seguirá siendo nuestra fortaleza y nuestro escudo. La semana pasada vimos acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, vimos del rey Nabu, recuerden que así le vamos a llamar, porque está muy largo su nombre, y estamos basando esta serie en el pasaje de Salmos 28:7, que lo vamos a leer todos juntos a las de 3. 1, 2, 3. Hasta ahí. Dile que está a tu lado, dile: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y luego dice: en él confío, ¿qué? Mi corazón, ¿verdad? No entregues tu corazón así que te lastime a un ser humano. Entrégaselo a Dios y él va a hacer lo demás. Y luego dice: y fui ayudado, por lo que se me gozó. ¿Por lo que? ¿Qué dice ahí? Se gozó mi corazón. ¿Y qué más? Y el que no canta, ¿le alaba a Dios? ¿Verdad? Por eso lo que hacemos en la casa de Dios, en la iglesia, es algo que tenemos que hacer en nuestras casas, ¿verdad? A través de la adoración, a través de la alabanza, adorar siempre a nuestro Dios. Ya me han dado una mosca que es cafetera. Hasta las moscas son cafeteras aquí en Oaxaca. Y vamos a leer Daniel 3, versículo 16, ¿verdad? Dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, lo vimos la semana pasada: oh rey, no necesitamos, ¿qué dice? Defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios, ¿qué dice ahí? ¿A quién servimos? Es capaz de ¿qué? De salvarnos, ¿verdad? Ellos estaban convencidos que al Dios que ellos sirven los iba a rescatar, no importara la amenaza de muerte. No era cualquier amenaza, era una amenaza de muerte. No era una llamada que luego hacen, ¿verdad? Y que te extorsionan o te dicen que te tienen. No, aquí era directamente el rey frente a ellos, los estaba amenazando que si no adoraban la imagen le iban a dar crán. Dice: él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, di conmigo, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás, ¿qué? A sus dioses, ni qué más, ni rendiremos, ¿qué? A la estatua de oro que usted ha levantado. Póngame la imagen de la estatua. Así era más o menos, ¿verdad? Es la mejor que encontré. ¿Cuánto medía la estatua? ¿Cuántos metros de alto? 27 metros de alto, así se veía más o menos en comparación con el ser humano. Alrededor del rey, recuerden que él hizo, lo vimos la semana pasada, convocó a toda la gente barbera que estaba con él, sátrapas, ¿verdad? Gobernadores, gente de autoridad, príncipes, gente de la realeza, para que fueran, adoraran y alabaran su estatua. Y el que no lo hiciera iba a ser castigado con la muerte. Así era la imagen donde estaban todos, y así era la imagen donde llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Los llevaron delante del rey. Dice que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado, ¿verdad? Estos tres varones hebreos insisten en que ellos nunca adorarían la imagen. Recuerden que el rey tenía dioses, ¿verdad? Muchos dioses, para muchas cosas tenían dioses. Pero había tres hombres más Daniel, y quizá había más hebreos, no lo sabemos, que se mantenían fieles a su Dios. Ellos
No habían hecho de Dios una religión, no habían hecho del cristianismo una religión, no habían hecho de Jesús una religión. Ellos profesaban amar a Dios, pero no solamente de palabras, sino de hechos. Ellos dicen, no es necesario que te respondamos, rey. Ellos no tenían necesidad de defenderse. Su culpa en el asunto estaba muy claro, pero ellos claramente no se inclinarían a esa imagen. Y le dicen, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos. Era la convicción tal en estos jóvenes que le hablaban así al rey, al hombre más poderoso en ese momento y en el mundo. Pero con esto, los varones judíos mostraron un buen entendimiento y apreciación del gran poder de Dios. Le estaban demostrando a este rey que no era el poderoso de la tierra, sino Dios. De hecho, estos jóvenes sabían que Dios era capaz de salvarlos. A todos, salvarlos del horno de fuego y de la mano del mismo Nabucodonosor. Ellos sabían quién era su Dios, apreciaban a su Dios, se sujetaban a la voluntad de su Dios. Pero ellos también decían que si Dios no los salvaba, ellos no le iban a reclamar a Dios. Y a veces queremos ayudar a Dios en nuestros problemas, circunstancias. Queremos ayudar a Dios en cómo va nuestra vida. Pero muchas veces lo más seguro para nosotros es tener la fe que mueve montañas, estar firmes y soportar nuestra dificultad, porque esa es una prueba. Y si la prueba las enfrentamos tomados de la mano de Dios, va a ser muy bueno para nosotros. Pero cada uno de nosotros enfrenta pruebas de diferente manera. Ellos no dudaron en la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron en conocer la voluntad de Dios. Y con esto ellos estaban de acuerdo con Job en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Sabemos lo que le pasó a Job, y ya pronto voy a predicar de él también, las situaciones que él pasó, pero Job aún así se mantuvo firme en el Señor. Estos jóvenes conocían el plan de Dios, pero el plan de Dios podría ser muy diferente a los deseos de estos jóvenes. Yo tengo mis propios deseos, mis propios sueños, y oro y le pido a Dios para que se cumplan. Pero si Él no lo hace, si no es la voluntad de Dios, yo no puedo darle la espalda a Dios y buscarme otro Dios o irme a otra iglesia. Porque si en esa iglesia se habla la palabra, es la misma palabra que yo voy a escuchar. Estos hombres amaban a Dios, pero aunque no los defendiera, le decían al rey, ellos seguirían amando a Dios. Y si ustedes recuerdan a los cristianos primitivos o los primeros cristianos, no eran echados a los leones, porque los mataban los leones, se los comían. No eran echados a los leones debido a que adoraban a Jesús. No era por eso que los echaban, sino porque ellos no adorarían al emperador. Esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. El mundo o Satanás no te odia porque adoras a Jesús, sino porque no tienes ídolos. No adoras al mundo. Ya no sigues a Satanás. Satanás ya no es tu rey. Jesús vino y nos liberó de las cárceles y de las cadenas. En nuestros días, muchos aman a Jesús, pero tienen un gran concepto de Él. Pero sabes, muchas veces estamos muy lejos de estar a la par con Jesús, porque también amamos las cosas de este mundo. También hacemos lo que el mundo dice. Amamos al mundo y también el pecado. Y vamos a leer primera de Juan 2:15, que dice, no amen a este mundo. ¿Y qué dice después? Ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo,
no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, dice ahí, físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros. El orgullo del rey Nabucodonosor estaba muy grande, sí, su orgullo medía 27 metros y de oro, no de bronce ni de fierro, de oro. Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, dice, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, miren, no importa si te quitaron, ¿verdad?, tu herencia, tu casa, te engañaron, te mintieron. Este tiempo aquí es pasajero. ¿Cuántos años nos quedan? Yo tengo 57, le digo al Señor que me deje llegar a los 70 y de ahí listo para partir. Y si me voy antes, pues ni modo. Pero ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Dónde queremos pasar el resto? ¿Verdad? ¿En el infierno o en el cielo? Lo que aquí tengas, hasta ahorita, el entierro que me ha tocado ir, que no me gusta mucho, es nadie se lleva todo lo que hizo ahí. Y me ha tocado ver que la familia a uno le entierran y ya se están peleando por un pedazo de tierra, 2 pedazos de tierra, casas, coches y todo. Ninguno se pelea por la deuda del difunto. Pero para nosotros, por eso dice el Señor, que no amemos este mundo, que no hagamos un Dios del mundo, que seamos hombres y mujeres cristianos, que hagamos la diferencia. Estos jóvenes le dicen al rey que no iban a servir a sus dioses y tampoco iban a adorar la estatua que había levantado y tampoco le iban a cantar alabanzas. Ellos se mantuvieron firmes cuando fueron retados a comer de la porción impura antes. Ellos llegaron, recuerden que se fueron como esclavos, el pueblo de Israel se apartó de Dios, se fueron con imágenes, los llevan a Babilonia como esclavos, pero dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego hallaron gracia con el rey, pero también con el eunuco que los cuidaba. Ellos tenían que comer de las viandas que les daba el rey, pero esas viandas estaban ofrecidas a dioses. Para ellos era impuro ese alimento. Y dice, ¿sabes qué? Danos verduras. No, pero el rey me va a matar si los ve todos flacos y enclenque. Dame verduras. Y después dicen que ellos tenían mejor semblante que todo lo que comían ofrecido a los dioses. Si el rey hubiera sido oaxaqueño, ¿cuál era la vianda que él iba a comer en la mañana? Tamales, chocolate, pan de yema, huevos, memelas, huevos al comal, pozole. Pero imagínate lo que comía el rey. Era algo delicioso. Tú y yo hemos negado a Jesús por menos que eso. Por lo menos que eso no, por lo menos que eso. Pero aún así ellos dijeron, no vamos a comer de las viandas del rey. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a Dios. Para ellos era más importante lo que Dios pensara de ellos que lo que el mundo pensara de ellos. Y estaban ahí con el rey. Muchos fracasamos en la obediencia porque esperamos por la gran prueba para nuestra fe antes que en realidad comencemos a obedecer a Dios en las pequeñas pruebas. Que la gente vea que hay una diferencia en nosotros. ¿Qué hace el mundo al enfrentar un problema, una crisis? La gente va, toma, se droga, adultera, se endeuda, le echa la culpa a alguien. Eso hace el mundo.
Y a veces nosotros hacemos lo mismo. En el trabajo, somos cristianos, pero nos robamos un alfiler, nos robamos una pluma. Eso hace el mundo. Pero ¿qué tanto es tantito? Ellos lo hacen, ¿por qué ellos no? No, estos jóvenes están enseñando que se puede ser fiel al Señor en lo poco. Y ellos estaban siendo fieles a Dios en esos pequeños compromisos. Se mantuvieron firmes cuando vinieran pruebas grandes. Mucha gente en la pandemia, esa prueba no la pasaron, se alejaron de Dios, se alejaron de las iglesias. Muchos dicen, en mi casa yo pongo alabanza, en mi casa yo pongo prédicas, pero ¿tienen su pastor? La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese camino de Satanás viene desde el tiempo de los primeros cristianos. Que no te congregues, y que si te congregas que no participes, que no hagas lo que dice ahí acerca de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Las cosas pequeñas son las que importan para Dios. Te van preparando, tu fe se vuelve férrea, se vuelve fuerte, nada te mueve. En las pequeñas cosas empiezas a ver a Dios, a Jesús, y cuando viene un problema grande, tú estás convencido que Dios te va a rescatar de ahí. La declaración de estos tres jóvenes, ¿verdad?, no tiene ningún rastro de excusa. Era un tiempo de prueba para ellos, pero ellos podrían poner mil excusas, justificar su compromiso con Dios. Entre ellos pudieran haber, bueno, es una sola ocasión, no importa, vamos a adorar la imagen y vamos a alabar la imagen. Mira, todos lo están haciendo, nosotros también vamos a hacerlo. Nadie nos va a ver, Dios sí los ve. Vamos a perder nuestro trabajo. ¿Cuántas veces estamos ahí y robamos con alguien más, aunque somos cristianos, pero con tal de que no pierdas tu trabajo? En la mañana me acordé que en un momento que eso de ser fiel en lo poco, en lo mucho te apodera el Señor. Habíamos dejado nuestro trabajo con Pati, estaba Dios restaurando nuestro matrimonio. Entré a trabajar en un lugar, ¿verdad? Y la persona que me metió a ese lugar se fue, lo cambiaron y llegó otro nuevo. Y de repente al mes, el nuevo me dice, por favor, haz un cheque de 1,5 millones y lo firmas y lo pagas a este proveedor. Le digo, ¿cuándo llega la mercancía? La mercancía no va a llegar, me dice. ¿Cómo? Sí, no va a llegar. Pero entonces esto, y hay algo que les dije en la mañana y se los digo a ustedes y también lo que nos están viendo. Hasta ahorita puedo pasar muchas cosas, ¿verdad? Que me digan mandilón, come cuando hay, ojotón, gritón, no importa. El peor pastor, no importa, no me afecta. Pero todavía lo que sí me da en la carne es que me quiera ver la cara de tonto. ¿Hay alguien aquí que le gusta que le vean la cara de tonto? Levante la mano. ¿Hay alguien levantó su mano? No, pero se agarró la cara, ¿verdad? Y ahí todavía batallo con esa parte. A mí me gusta que mejor me digan derecho y bien a lo que van. Pero no, que no me quieran ver así como tonto o menso, ¿no? No soy tonto, sí menso, pero no tonto. Entonces, le digo, ¿cómo? Le digo, a ver, yo ahí saqué también lo de Nabu, ¿verdad? Ya sabía de él. Y le dije, ¿sí ha leído usted mi currículum, mi ridículum? Me le dije. Le digo, ¿sí sabe que soy? Lo que sé con los números, dónde he trabajado, los puestos que he tenido, ¿verdad? Ahí me vi bien Nabucodonosor. Entonces, dice, pero quiero que eso hagas. Le digo, ok. Entonces agarré, al otro día le presento mi renuncia. ¿Por qué te vas? Le digo, porque no quiero participar de lo que usted me está diciendo. Pero vas a llevarte una comisión, 1,5 millones, el 5%. ¿Quién me saca rápido el 5%? ¿75 qué? ¿Seguro? Bueno, no me iba a dar eso. Pero imagínense que el 5%. Nosotros en ese tiempo andábamos en el desierto. Dios estaba tratando con el carácter de mi esposa,
Conmigo estaba tratando con mi paciencia para comprender a mi esposa, ¿verdad? Ganábamos lo suficiente para comer, para pagar renta, nos movimos de ciudad. Entonces, imagínate, perder mi trabajo, lo era todo. ¿Qué íbamos a hacer? Le dije, está bien, mañana le doy mi respuesta. Platicamos con Pati, le digo, Pati, pues así, así. Le digo, vamos a renunciar. Platiqué con nuestros pastores de ese tiempo, vamos a renunciar. Dice, pero sí sabes lo que te viene, ¿verdad? Sin trabajo. Le digo, sí, no importa, no importa. Entonces, el otro día pongo mi renuncia y me dicen que ¿por qué lo estaba haciendo? Le dije que mi religión no me lo permitía. Ahí sí cabía esa frase. Mi religión no me permite hacer eso. Pues eres un pi, me dijo. Le digo, está bien. Y renuncié y de repente estaba sin trabajo. Pero ¿cuántas veces por menos que eso nosotros negamos a Jesús? Pedro lo negó 3 veces, pero después algo pasó en la vida de Pedro, que murió por su Señor, murió por su Jesús. Nosotros, ¿qué diferencia hay del mundo en nuestra vida? En tu matrimonio, ¿haces la voluntad de Dios o un pie en el mundo y un pie en el Señor? Y tu matrimonio, en lugar de estar mejor, va mal. ¿Dónde están tus hijos? El mismo Dios tuyo es el mismo Dios de tus hijos. Si Dios te ha sacado del fango, Él va a sacar a tus hijos del fango. Pero necesitamos tener la fe de estos 3 jóvenes. Excusas, tenemos miles de excusas. Mismos cristianos te van a decir, mira, es que ellos también lo hacen, ¿tú por qué no? El pastor, porque él de ahí gana. No, hasta los pastores fallamos también. Mil excusas podemos poner para no hacer la voluntad de Dios. Mil excusas podemos poner para no vivir en el matrimonio como Dios dice. Mil excusas podemos poner para que nuestros hijos no estén amando a Dios y el mundo los esté ganando. Ellos podían poner muchas excusas. Nadie nos va a ver. ¿Quién lo va a saber? Perderemos nuestro trabajo. Perderemos nuestro negocio porque amamos más las cosas de este mundo, y es lo que nos dice Primera de Juan, que no lo hiciéramos. Pero estos jóvenes iban a morir firmes en Dios. No importaba dónde estuvieran, porque sabes, no importa en el lugar que estemos, Dios está siempre ahí con nosotros. Ellos no iban a renunciar a su Dios para adorar otros dioses. Los dioses de Nabu eran con D minúscula. Nuestro Dios es con 10, con una D mayúscula. Ellos pudieron haber dicho, solo una vez le fallamos a Dios. Un ratito, 10 minutos de adorarle, de alabarle a esta estatua. Pero sabes, es tonto arrojar nuestra vida por 10 minutos. Puede ser de placer, de adulterar, de disfrutar alguna droga, el alcohol, de mentir, de robar, de llevarte algo. Poco tiempo, pero ¿qué tal si en ese tiempo el Señor te lleva? Ya sea el Señor de ahí arriba o el Señor con S minúscula. Ahora veamos cuando son echados al horno de fuego, verso 19. Entonces, Nabucodonosor, ¿qué dice ahí? Imagínate hacer enojar al hombre más poderoso y lo tienes de frente. Era tal la fe de estos jóvenes que enfrentaron a este hombre, a este rey. Y dice que este rey se enfureció tanto con los 3 que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar, ¿cuántas veces? 7 veces más de lo habitual. Y dice que le dijo a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron, los arrojaron al horno,
totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas, ¿qué dice? Imagínate lo caliente que estaba, que las llamas mataron a los hombres que los arrojaron. Pero fíjate bien, en el momento más crítico, que era ese, cuando los iban a aventar al horno, Dios ya estaba haciendo el milagro ahí, porque ellos, no dice la Biblia que murieron junto con los soldados, dice que los soldados murieron en ese momento. El horno estaba 7 veces más caliente. Ahí estaba el primer milagro. Ellos lograron entrar al horno. Y dice que los jóvenes, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Nabucodonosor estaba enojadísimo con ellos, estaba enojado. Quizá él les hablaba de una manera paternal a estos muchachos, porque eran muy buenos trabajadores, le daban muy buenas cuentas al rey. Al hablar con ellos parece que les tuviera estima. No eran de su pueblo, no eran de su raza, pero él pidió hablar con ellos para ver si era cierto lo que decían. Esos hombres tenían, ¿verdad? Creía en su palabra el rey. Se habían portado bien porque habían dado buen testimonio que amaban a su Dios. Pueden leer después de este capítulo lo que pasa con el rey Nabucodonosor más adelante. Y antes pueden leer Daniel capítulo 2 para que vean lo que pasa también con Daniel y los 3 jóvenes. O sea, había antecedentes que ellos amaban y honraban a su Dios y se conservaban puros, pero aún así dice la Biblia que habían hallado gracia ante el rey. Pero cuando el rey escucha, se enoja tremendamente. Ellos no querían que hablaran de ellos como traidores, que por vivir habían vendido a su Dios, habían cambiado. Para ellos, claro, era religión. Para el rey era cambiar de dioses. Los ataron fuertemente, los aventaron como iban vestidos. Pero dice en el verso 24, de pronto Nabucodonosor, ¿qué dice ahí? Él estaba en primera fila frente al horno a una distancia considerable. Dice, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó ¿a quiénes? Los que estaban alrededor de él, ¿verdad? Ahí, los barberos. Dice, no eran 3 hombres, ponme la de los 3 hombres, no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos dentro del horno. Ahí está. Ahí están los 3, ¿verdad? ¿Eran oaxaqueños, sí o no? Si hubieran sido oaxaqueños, hubieran salido con su taza de chocolate y pan de yema, ¿sí o no? Para que se calentara bien el chocolatito. Dice, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo, ¿qué dice ahí? Ponme la siguiente imagen. Yo veo, ¿a cuántos? 4 ¿qué? ¿Cómo estaban? ¿Cómo los metieron al horno? ¿Y dónde estaba la cuerda entonces? Otro milagro. La cuerda, la lumbre la deshizo, pero a ellos no les tocó nada de fuego. Dice, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. En una prueba, iglesia, cuando Dios pone esa prueba, porque hay pruebas que pone Dios, hay pruebas que pone Satanás y hay pruebas que nosotros mismos ponemos. Pero en toda prueba, cuando confiamos en Dios, nos va a pasar lo mismo que estos 3 jóvenes. No vamos a sufrir daño alguno, ni nosotros ni nuestra familia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y dice al final, el 4.º hombre, dice el rey, el 4.º hombre se parece
a un Dios. Claro, ese Dios es con D minúscula porque él estaba acostumbrado a esos dioses. Pero nuestro Dios se escribe con D mayúscula, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia han acordado que ese cuarto hombre era, ¿quién era? Era Jesús, lo que iba a hacer más adelante por ti y por mí. Rescatarnos de las llamas de fuego, rescatarnos de las cárceles, de las cadenas de amargura, de las maldiciones generacionales, para que tú y yo pudiéramos estar en el mismo lugar con nuestro Salvador y Redentor. Dale fuerte el aplauso a él. Él ve a 4 vivos que estaban bien dentro del horno, que estaba 7 veces más caliente de lo que normalmente estaba. Seguramente el rey se espantó, porque era un milagro, era asombroso que cualquiera sobreviviera en un momento así, o como estaba el horno así, que sobreviviera dentro del horno. Y no conforme con los 3, de repente él ve a un cuarto, que era Dios, que era Jesús. En ese tiempo eran los 3 en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué problema pudiéramos enfrentar que fuera más difícil que el entrar a un horno de fuego ardiente? ¿Qué pasó con el cuerpo de los soldados? Imagínate a esos grados, se han de ver deshechos los cuerpos, porque el rey solamente ve 4 cuerpos, no de los soldados muertos, ni hueso quedó ahí, ni para hacer brujería quedaron los huesos. Y dice el rey: veo 4 varones sueltos. Dios siempre nos dará la libertad. Él siempre romperá las cadenas de amargura, de crisis, de situaciones. Nuestra fe, a través de nuestra fe, Dios puede hacer la obra. A través de nuestra fe, Jesús puede hacer la obra en tu matrimonio. Pero sabes, muchas veces ya estamos dados por vencidos en nuestro matrimonio. Como en el mundo así viven, uno dice, bueno, pues nosotros también. Dios quiere que... No es cierto, eso no es lo que no quiere el Señor. Eso no es lo que vino a hacer Jesús en la cruz. ¿Tus hijos? No, el mundo te dice, déjalos, que conozcan, que tengan relaciones a los 14 años, que prueben la droga, que prueben el alcohol, que si hoy quiere ser hombre y mañana mujer, no hay ningún problema. Si tiene 40 años y quiere ser una oveja, que sea una oveja, o un perro, no importa. No, esa es mentira del diablo. A veces nos damos por vencidos antes de luchar y antes de decirle, Señor, ayúdame, porque no puedo con mis fuerzas. Tenemos que entregar a nuestros hijos al Señor. Tus amigos, tu familia. Quizás has ido con tus fuerzas a hablarle a tu familia para que le presentes a Jesús. Pero la Biblia nos habla de hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Vayamos con la voluntad del Señor. Hay cosas que aunque le pidas, Dios no las va a hacer, no quiere hacerlas. Él sabe porque nos conviene. Pero no por eso te vas a cambiar de iglesia, dejarás de venir a la iglesia. ¿Sabes lo que hace el diablo? Que la iglesia la tomes como una religión. Vengas, con todo respeto lo digo, que vengas cuando quieres y no tengas nada más que hacer. Cuando nada sea más importante y vienes a la iglesia. Buscamos la añadidura, pero no el reino primero. Eso quiere el diablo. ¿Cuánta gente religiosa hay en el mundo? Conoce 2, 3 pasajes y se sienten wow, pero no tiene ni un pastor ni a nadie que le den cuentas. Les encanta hablar del mundo, aunque su vida esté mal también. Pero nosotros no somos del mundo. Había 4 personas
El rey, nada tonto, estaba a una distancia segura del fuego. Él veía 4 varones que caminaban dentro del fuego. Y si vamos de Pedro y Silas, cuando estaban presos, estaban en la cárcel de Filipos. Eso viene en Hechos 16, 25 y 26. Dice que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando, ¿y qué más? Y cantando himnos a Dios. En los momentos de crisis, pero sabes, la religión te lleva a que no quieras leer la Biblia, a que no quieras orar, a que no pidas ayuda a un pastor. Esa es la religión. Y la tenemos la religión a veces en nuestra vida. Pero Pablo y Silas son un ejemplo. Dice que ellos no estaban llorando. Está bien, llora, pero de repente sécate las lágrimas y pon tu fe y tu mirada en el Señor. Porque si tienes lágrimas, verás borroso. Dice que Pablo y Silas, estaban orando y cantando himnos. En los momentos de crisis, pon alabanzas, pero ni alabanzas tienes. Pura paquita del barrio. Y de narcocorridos. Eso hace el mundo. Dice que estaban orando y cantando a Dios. Dice, y que los demás prisioneros escuchaban. Tu familia que no le conoce, tus hijos, van a escuchar que en momentos críticos tú adoras y alabas a Dios. Y luego dice, y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Va a haber un terremoto espiritual en tu familia, que van a querer venir a conocer a Jesús. Pero mientras ores y alabes a Dios, todos batallamos con orar, todos, me incluyo, todos batallamos con leer la Biblia. La religión te mantiene que no ores ni leas la palabra del Señor. Porque no lo hacías antes, no lo haces ahora. Pero ¿por qué no intentas 3 meses y prueba a Dios y vas a ver la diferencia que va a haber en tu vida, en tu casa y en tu familia? Dios nos puede liberar de una prueba, o Él puede, quizá no te salve, pero Él puede sostenerte milagrosamente de una prueba. Sé Señor, nada ganas con irte a otra iglesia, buscar otro pastor. La idea es hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios es el único que nos puede dar la fortaleza. Es el único. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Hacer lo que dice la palabra. Los pastores que estén, por favor, pasen adelante y pónganse aceite en sus manos. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tenemos que romper con la religiosidad. Es bueno que vengas cada domingo, pero ¿por qué no das un paso de fe en lo que resta del año y llega a las alabanzas? Llega a adorar a Dios, a levantar tus manos, porque en el momento que entras al río de su Espíritu Santo, tus problemas empiezan a ser quitados de tu mente y de tu cuerpo. Y cuando viene el mensaje, estás vaciado de problemas y estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Y yo recuerdo cuando inicié, yo pasé lo mismo que tú. Mis luchas eran las mismas. Y apenas recordaba con Patty cuando ella tenía 26 años y yo 28 años cuando nos casamos. Yo ya tenía un departamento que estaba pagando de Infonavit. Era en una zona nice, una zona alta donde podías ver toda la bahía. Recuerden que en Acapulco hay puro cerro y los más pobres vivíamos en las alturas. Y Patty ya tenía un carro. Me gustó porque era trabajadora. Ya tenía su carrito. Yo no alcanzaba a comprar mi carrito todavía. Y nos casamos, ¿verdad? Ya teníamos un carro y un departamento.
que nos compramos. Luego planeamos para tener hijos. ¿Qué le íbamos a dar a nuestros hijos? Compramos un refri. Bueno, antes del refri compramos la tele, porque a mi esposa le gustaba mucho ver la tele. En su casa veía muchas telenovelas con su mamá. Y luego la cama, el comedor, la estufa, nuestro baño, ¿verdad? Era un departamento de Infonavit, eran 3 recámaras. Nuestro baño le pusimos una tina, ¿verdad? De la regadera. Después nos arrepentimos de haber puesto la tina en la regadera. Nos resbalábamos a cada rato. Pero empezamos a comprar. ¿Pero qué te vende el mundo ahora? A los jóvenes, ¿verdad? Que compren el iPhone o el Samsung más actual, la computadora más actual. Entre los dos te da como unos 50, 60 mil pesos, dependiendo de la computadora. En ropa, ese es el estatus de ahora. Y antes buscábamos comprar una casa, comprar un departamento. Ahora los hijos quieren que los papás les dejen todo. La mejor herencia para nuestros hijos es enseñarles a trabajar y que Jesús esté en su corazón y que tu Dios sea su Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Porque el mismo Dios que te ha ayudado a ti es el mismo Dios que va a ayudar a tus hijos. Tener una pensión. Y no importa el gobierno que esté o el que venga, porque nosotros no dependemos de un gobierno, dependemos de lo que dice el Señor en su palabra. Pero necesitamos no vivir como el mundo. ¿Qué áreas aún están en nuestra vida y familia como las del mundo? ¿Qué áreas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Igual que el mundo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tu negocio es un negocio que honra a Dios o es un negocio donde tranzas a la gente? ¿Eres el mejor trabajador donde estás ahí? ¿Honras a Dios con tu trabajo? ¿Eres de los que siempre llega temprano? ¿De los que nunca falta o de los que mataron 5 veces a la suegra? ¿Nuestra vida honra a Dios? A veces que ni cuando estamos aquí somos santos, porque empezamos a juzgar y a criticar. Otros vienen a pedir dinero prestado y no pagan en este lugar. Otros vienen a hablar de la gente de la iglesia. ¿Eso qué es? Esa es religión. El diablo te tiene atorado en la religión. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y hoy los pastores van a orar por ustedes. El que quiera pasar, y ahorita les voy a decir cuándo. Vamos a orar para que Dios ponga la sabiduría que viene de lo alto, para que hagamos su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No importa cómo esté tu matrimonio, la idea es avanzar en nuestro matrimonio. No importa cuánto esté, dónde andan tus hijos, dónde andan tus amigos, la idea es que tú vayas y le presentes la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a ponernos de pie. Levanta tus manos ahí en tu lugar. ¿Y por qué no intentas hoy adorarles? ¿Por qué no intentas hoy meterte al río de su Espíritu Santo? Rompe con la religiosidad, rompe con la costumbre, rompe con la tradición. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a adorar. Levanta tus manos si puedes ahí en